Hola querido amigo, querida amiga, hoy queremos hacer un análisis totalmente diferente a lo que acostumbramos. Queremos analizar el texto de Mateo 16, versículo 18. El texto dice lo siguiente: Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la vencerá. Vamos a hacer un análisis sencillo en realidad referente a este pasaje utilizando el texto griego. Pero más que eso, poder comparar qué es lo que dice la Escritura referente a las palabras utilizadas aquí en este pasaje. Es el mismo Cristo hablando y vamos a ver qué dice Pablo y también Pedro mismo referente a los términos utilizados por Jesús en este pasaje. Así que acompáñame en el estudio de esta tarde. Una de las herramientas que vamos a utilizar para el estudio es este Nuevo Testamento griego-español de la Nestle Aland en su 27ª edición. Un Nuevo Testamento muy hermoso que nos muestra el texto griego como el español, así como un aparato crítico del Nuevo Testamento. Un material muy hermoso que nos va a servir de mucho. Ahora sí, vayamos al pasaje. Dice el verso 18: Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la vencerá. Ahora, si vamos al texto griego, encontramos que Jesús utiliza dos palabras. La palabra Petros para referirse a Pedro, aquí tú eres Petros, y la palabra Petra, que la utiliza para referirse al fundamento. Aquí tú eres Petros, y sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. Lo que vamos a hacer es analizar dónde se encuentra en la Biblia esta palabra Petra, cómo se utiliza, cuándo se utiliza, cuántas veces se utiliza la palabra Petra y a quién se refiere cuando dicen Petra. Ese es el análisis que vamos a utilizar o que vamos a hacer para poder descubrir a quién se refiere verdaderamente Cristo cuando dice Petra. La otra herramienta que vamos a utilizar es el software bíblico Logos. Aquí vamos a analizar tres palabras. La palabra Petros, que es un sustantivo nominativo singular masculino que significa Pedro, o mejor dicho, es el nombre de Pedro, pero significa piedra. La otra palabra es Caí, que significa o se traduce como y, pero también puede ser traducida como entonces, también, pero, hasta, es decir, también puede ser traducida como sin embargo. Y la otra palabra obviamente que vamos a utilizar vamos a analizar es la palabra Petra. ¿Qué significa Petra? Y sobre todo, ¿cuándo se utiliza Petra? Como podemos ver en pantalla, Petra puede traducirse como roca, peña o lecho de piedra, es decir, una cama de piedra o si se puede decir un fundamento de piedra. Así que vamos a ver en la Biblia cuántas veces aparece la palabra Petra y sobre todo cómo se utiliza esta palabra y a quién se refiere cuando se la utiliza. En esta otra vista podemos notar que la palabra Petra se utiliza 16 veces en el Nuevo Testamento. Son muy pocas veces las que aparece la palabra Petra, así que va a ser muy fácil identificar cuándo se usa y en qué contexto se utiliza. Muy bien, como podemos ver en pantalla, la palabra Petra solamente relacionada con roca es utilizada 10 veces en el Nuevo Testamento. La primera la encontramos en Mateo 7:24, cuando Jesús narra la parábola del hombre insensato y el hombre prudente, el prudente que construye su casa sobre la roca. Luego en Mateo 7:25, que viene la lluvia, parte de la misma parábola, y la casa no cae porque está fundada sobre la roca. Luego en Mateo 16:18, que es el texto en cuestión. Luego encontramos en Mateo 27:51, cuando Jesús muere y el velo del templo se rasga, la tierra tiembla y las rocas se partieron. Luego encontramos en Lucas 6:48, en dos oportunidades, ¿no? Nuevamente en la misma parábola. Luego en Romanos 9:33 el apóstol Pablo dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Petra de caída, está hablando obviamente de Cristo. 1 Corintios 10:4, nuevamente Pablo dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebieron de la Petra espiritual que los seguía, y la Petra era Cristo. En 1 Pedro, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:8, el mismo Pedro dice: y piedra de tropiezo y Petra que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está hablando de Cristo. Tanto el mismo Jesús
como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, el mismo Pedro, aseguran que la Petra es Cristo. La Petra es Cristo. Así que este es el contexto bíblico en el que encontramos la palabra Petra. La palabra Petra, siempre que aparece en el Nuevo Testamento, está enfocando o está mostrando a Cristo. Cristo es la Petra, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. Ahora vayamos al texto nuevamente. Y yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y el poder de la muerte no la vencerá. Recuerden que la palabra caí puede ser traducida como pero o como sin embargo. Por lo tanto, cuando Jesús le dice, mira, tú eres Pedro, pero yo soy la roca. Tú eres Pedro, sin embargo, sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia. Es importante también resaltar que el contexto inmediato tiene que ver con una conversación que Jesús tiene con sus apóstoles. Jesús les hace una pregunta. En el versículo 13 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o algún profeta. Y Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Versículo 16, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y allí Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Tenemos que comprenderlo en este contexto porque todos se quedan callados y solamente es Pedro el que le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero un momentito, Pedro, no te levantes los humos, que no se te suba esto a la cabeza, porque tú eres Pedro, tú eres una piedrita. Pero sobre esta roca, sobre mí, sobre Cristo, voy a edificar mi iglesia. Tú eres una piedrita, tú eres solamente una piedra que forma parte de la iglesia. Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pedro es una piedrita, no es el más importante de la iglesia tampoco. Cristo es lo más importante de la iglesia, es el cimiento. Pedro forma parte de la iglesia. Quieras reconocerlo o no, lo que Cristo le está diciendo es que tú eres una piedrita. Así como muchas piedritas conforman la iglesia, tú formarás parte de esas piedritas que tienen que estar sustentadas, fundamentadas sobre la roca principal, sobre la Petra, que es Cristo. Así que, hermano querido, Pedro tenía que someterse o sustentarse en la roca, que es Cristo. Tal vez pudo un poquito subirse los humos y decir, bueno, yo fui el único capaz de declarar que tú eres el Cristo. Y no me lo reveló nadie, solamente el Padre que está en los cielos. Él me lo reveló a mí. Pero un momento, tú eres Pedro. Acuérdate, no te olvides jamás. Tú eres una piedrita. Yo soy la roca. Que no se te olvide. Yo soy la roca. Cristo es la roca. Él es la única autoridad que tiene la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia y sobre Él está fundamentada la iglesia, no sobre Pedro. Y sobre Él está fundamentada la iglesia de tal manera que la muerte no tendrá autoridad o poder sobre ella. Porque así como la muerte no pudo someter a la roca, así como la muerte no pudo destruir a Cristo, no destruirá a su iglesia. Porque si Pedro fuera el fundamento, Pedro murió. Pedro murió y está en la tumba. Bueno, ya ni siquiera el polvo queda de él. Él está esperando en la tumba a su Salvador. Y él ni siquiera sabe, no tiene conciencia de nada. Pedro murió. Pero la roca que es Cristo, él jamás
jamás fue destruido y su iglesia jamás será destruida porque está fundamentada sobre la roca. Si estuviera fundamentada sobre un ser humano, la iglesia tendría muchos problemas y estaría condenada a la muerte. Pero como está fundamentada sobre la roca, la muerte no llegará hasta ella. Recuerda, querido amigo, no importa cuán importante creas que eres, no importa tu profesión, no importa tu dinero, no importa tu apellido, no importa la posición económica que tú tengas, tú eres simplemente una piedrita que tiene que estar fundamentada sobre la roca, si no, no tiene valor. Tú eres Petros, tú eres esa piedrita que forma parte de la iglesia. No te olvides, no lo olvides jamás. El único fundamento de la iglesia es Cristo, y sobre Él recae toda autoridad de la iglesia. Que el Señor te bendiga, que tengas un bonito día.